adelante de Teotihuacán. La ciudad de Otumba pertenece al Estado de México y estamos situados a 8 kilómetros de la fabulosa Teotihuacán. Cuando me empiezo a adentrar y saber cuáles son mis raíces y cuál es mi chip, porque mi apellido es Contla y en ese entonces ese espacio pertenecía a Tlaxcala. Por eso algunas razones que más adelante voy a platicarles. Entonces lo sitúan en ese lugar y Iztlizóchitl se apodera de Azcapotzalco, se apodera de algunos lugares, entre ellos Otompan, y de alguna manera ahí estamos los otomís mexicas. Esto fue por el año de 1418. Posteriormente, Netzahualcóyotl, al irse expandiendo, acuérdense que él era el gobernante de Texcoco, entonces se apodera y entonces le da el nombramiento como de cabecera, como que le manda a un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque había muchos factores por los cuales podría merecer Otompan ese lugar. Uno de ellos era que por ahí, cercana a donde tienen su casa, pasaban los tamemes con el pescado para Moctezuma. Por ahí pasaban los tamemes. Entonces, Netzahualcóyotl le da ese tipo de crédito y de alguna manera lo forma como una parte de sus colonias y lógicamente de sus súbditos. Pasa el tiempo y posteriormente se suceden los acontecimientos trágicos de la matanza de Toxcat en el año de 1519, después de que entra Cortés y llega Cortés. Cortés es avisado que había una rebelión de totonacas, entonces él va a apoyar para poder calmarlos, pero a su vez llega en ese entonces Pánfilo de Narváez, que viene a poner en orden, entre paréntesis, a Cortés. Con él se encuentra con Pánfilo de Narváez, de alguna manera lo traiciona, lo convence y hasta le quita un ojo. Y posteriormente toma a toda la gente de infantería, sus cañones, sus caballos, y que acompañan a Cortés. Porque cuando Cortés llega a México, a la gran Tenochtitlán, es aceptado y querido con respeto y con honorabilidad por Moctezuma. Y Moctezuma lo aloja en el palacio de Axayácatl. El palacio de Axayácatl está al lado de la catedral, como a menos de 1 kilómetro del templo mayor. Era una extensión grande, hablan de casi 40 kilómetros que pertenecían al palacio de Axayácatl. Entonces al ejército español ahí le da albergue. Pasa el tiempo, hay varias trifulcas, hay varios descontentos contra Moctezuma por la forma en que los aceptó. Uno de los primeros que le dice algunas palabras es su hermano Cuautláhuac, y le dice que ojalá los dioses no reviertan ese recibimiento y esa bienvenida y que no nos creen problemas posteriores. Siguen los disturbios, siguen
pues todas las incomodidades de tener a un extranjero dentro del palacio de Atzayaca. Cuando él va a Veracruz a ver a Pánfilo de Narváez, el famoso capitán Pedro de Alvarado, en una conmemoración muy importante de toda la gente que reinaba en ese entonces, de los grandes jefes, hacen una ceremonia de Toxcat. Y esta ceremonia, Pedro de Alvarado, teóricamente impidiendo que quiten los símbolos cristianos que ya habían sido invadidos en el Templo Mayor, por esa razón mata a 600 gentes ahí. De la batalla de este tan desafortunado evento empiezan todavía más incomodidades, empiezan todavía más problemas, y entonces es cuando es capturado dentro del palacio de Atzayaca Moctezuma. Posteriormente estaban muy molestos los españoles con Moctezuma, y mucha gente dice, según algunos historiadores, que es exhibido afuera del palacio de Atzayaca y que es apedreado, y que los mismos mexicas lo matan. Y por otro tipo de fuentes se sabe que no. Se sabe que estaba muy descontento Moctezuma porque él tenía 62 hijas que habían sido violadas y ultrajadas por los españoles. Es por esa razón de que cuando los españoles se dan cuenta que Moctezuma ya no tiene esa capacidad, esa fuerza para poder manejar a la gran Tenochtitlán, lo matan. Lo matan y lo exhiben enfrente del palacio de Atzayaca, y es donde dicen los otros historiadores, los que ganaron la guerra, que fue apedreado por su propio pueblo. A raíz de la matanza, a raíz de estar Moctezuma encadenado y de haber sido muerto, Cuauhtláhuac, su hermano, toma las riendas del ejército mexica en contra de él, porque de alguna manera él tenía que hacerse promoción para decir que él era el que le correspondía tener esa fuerza y ese poder, y para poder convencer a todos los mexicas. Se hablan que éramos más de 200,000 gentes aquí alrededor de la isla de Tenochtitlán. Pero haciendo el cálculo, según algunos otros historiadores, no éramos realmente arriba de 40,000 o 50,000 gentes efectivas. Que a lo mejor probablemente hubiéramos sido 200,000, pero eran ancianos, eran mujeres, eran niños. Entonces podíamos haber sido otro tipo de ejército un poquito más impresionante. Sucede que después de la matanza de Toxcat, está hirviendo esto, hay muchas disputas, hay muchos problemas, y entonces de ahí se determina presionar a Cortés. Cortés de alguna manera ya había pensado de qué manera podía salir. Había varias avenidas, pero había avenidas que no le convenían. Él tenía que acercarse a lugares donde podía encontrar fácilmente aliados, que uno de sus aliados eran los otomíes. Entonces la noche del 30 de junio es presionado y salen los españoles por la calzada de Tacuba. Son
alcanzados en las primeras acequias, más o menos a nivel de donde está ahorita San Hipólito, la iglesia de San Hipólito, ahí en Reforma. Y ahí existía la primera acequia, porque hasta ahí llegaba la cuestión terrestre. De ahí en adelante había puentes o acequias, ¿verdad?, fundamentadas, y al lado de ellos había canales de agua. Entonces, los mexicas tratan de romper esas acequias. Cortés se prepara de alguna manera para poder meter maderos, para poder saltar esos puentes que estaban hechos, y avanza con su columna de más 600 hombres más. Teníamos también invitados a los tlaxcaltecas, aparte en el Palacio de Axayácatl. Pues cuando salen ya las columnas de huida, porque pues la verdad fue una huida, lo que trataba era de huir, porque ellos podían aceptar morir en la batalla, mas no ser presos y sacrificados, desmembrados sobre todo. Sale, va avanzando, y al avance los mexicas van acabando con él, lo van hostigando, lo van lastimando, van acabando con su ejército, tanto tlaxcalteca como el ejército de sus soldados. Al pasar la primera parte, algunos, y ya quitado en la acequia, se quedan algunos y regresan al Palacio de Axayácatl, que después pagaron los platos rotos, por lógica. Él sigue avanzando hasta que llega y sale y se va hacia Tlanepantla. Dentro de eso, pues pasa Tacuba, lleva una derrota impresionante. Han oído del árbol de la noche victoriosa, que ahora es como se debe de llamar. Y entonces él ahí teóricamente llora por todo el ejército, y sobre todo no era el ejército, era todo el oro y todo lo precioso que se llevaba, piedras, joyas, etc. Entonces, de ahí él dice, bueno, ¿ahora qué hago? Pues tengo que salir a un lugar donde me pueda yo hacer fuerte. Entonces en mayo sale, se va hacia Tlanepantla, y en Tlanepantla, después de ir ya bastante lastimado su ejército, es apoyado por los otomís. Recordemos que los aztecas, antes de tener esa gran cultura y volvernos mexicas, era un pueblo que fue muy golpeado, muy pateado. Entonces ellos tenían ese rencor hacia los reyes de la Gran Tenochtitlán. De esa manera fue lo que hace rato se enunció. Nosotros nos hemos derrotado nosotros mismos por estar separados. Nosotros debemos de estar juntos. Nosotros tenemos que trabajar con unión. Si eso hubiera sido la expedición de Cortés, que cambia su opinión cuando ve la grandeza de la Gran Tenochtitlán, hubiera acabado. Tenía que haberse ido, le hubiéramos dicho adiós y se acabó. Pero estábamos muy desunidos. Los tlaxcaltecas no nos querían para nada. Entonces siguen atrás de él y se van. Lo reciben ahí en Tlanepantla y después se va a Tepoztlán. En Tepoztlán, no sé si ustedes hayan visto su grifo, es un indígena con una joroba. Ahí lo recibe, pero lo recibe entre paréntesis bien. Tienen algunos conatos pequeños de guerra,
y él sigue avanzando. Hay muchas teorías de por qué avanza hacia los lugares de Otompan, porque su idea era de llegar a Tlaxcala y la única manera era rodear los lagos y ir por lugares que no tenían mucha altura. Bueno, siguen avanzando, ya mermados, ya lastimados, ya enfermos, hambrientos. En algún momento dado ellos siguen avanzando. Hay una discordancia, porque yo estoy de acuerdo con el historiador Arturo Montero. ¿Por qué pasa cerca de Teotihuacán? Él pasa a un lado de Teotihuacán. Teotihuacán, por desgracia, su esplendor en ese entonces ya no existía. Y pues por el problema de la vegetación nunca lo iba a ver, la grandeza de Teotihuacán. No hay discordancia que por qué no se fue. Cerca de Teotihuacán hay un cerro muy grande, el Cerro Gordo. Entonces él toma al lado de Teotihuacán y sigue por esa tendencia para llegar a Apan. Ahora Hidalgo, antes era Tlaxcala, como les comentaba al principio. Otumba en ese momento, Ocompan en ese momento, pertenecía a Tlaxcala. Pasa el tiempo y se sucede que él llega y el 6 de julio manda a gente a que visualice cómo está el camino para poder llegar. Hay varios temas muy importantes, historiadores que defienden que en ese entonces ya Cuauhtémoc, que había estado un poquito enfermo, empezaba con el problema porque él fue atacado por la viruela también. Otra arma que traían los españoles, ¿no? Entonces manda a su hermano, a su hijo, a que vaya a hacerle frente a Cortés. Le invita a los miembros de la Triple Alianza, a los guerreros de la Triple Alianza, y los envía hacia Otompan para que enfrenten a Cortés. Lo enfrentan y en otra lógica lo enfrentan y eran bastantes, porque no quiero dar el número, pero yo no pienso que eran arriba de 20,000 guerreros mexicas, no creo. Hablamos 20,000, es mucha gente. Y Cortés venía con algunos soldados, pocos cañones, 12 caballos, en fin, no traía realmente una fuerza. Al ver esa ventaja, los mexicas, porque los mexicas no querían matarlos en la batalla, querían apresarlos para después traerlos y hacer sacrificios con ellos. Bien. Yo estoy de acuerdo en una nueva teoría en la que los textucanos, por la retaguardia de donde estaban los mexicas, porque el tramo de Texcoco a Otumba es corto, y envían algunos guerreros. Entonces esa grandeza de que Cortés llegó y se abrió brecha, que pudo haber sido porque comparaban un caballo con 300 efectivos, con 300 gentes guerreras, con 300 soldados. No lo puedo pensar que no. Entonces llegan al Cihuacóatl, que el que llevaba el estandarte, el Pantli, es tomado y es asesinado. En ese momento hay una dispersión de los mexicas, porque aunque ustedes no los crean, ellos tenían un código de honor. Un código de honor en la guerra.
Si ya habías tomado Misihuacoatl, si habías tomado el Pantli, nosotros nos declarábamos vencidos. Fue tanto el respeto y el código de honor que hubo, que hasta le curaron a sus enfermos, les dieron de comer y los apoyaron para que salieran hasta Apan. Voy a tratar, quiero presentarles aquí rápidamente al profesor Carlitos. Voy a rescatar una armadura que por ahí tienen algunos amigos míos, para ponerla en un museo, que esa es nuestra intención de nosotros. Con respecto a eso, con respecto a la batalla del 7 de julio, y que sabemos y que algunos historiadores dicen esto o dicen lo otro, pero de acuerdo a la cosmovisión y de acuerdo al seguimiento que yo he estado haciendo en algunas lecturas que he tenido, porque quiero decirles que yo no soy historiador, yo soy médico, soy ginecobstetra y mi trabajo es la medicina. Como deporte tenemos una escuela de niños de fútbol americano infantil, el Calmeca, que ahí tenemos nuestro campo de juego en Otumba. Entonces, he respaldado para que él siga hacia Apan. ¿Por qué? Porque era ese código de honor. Me venciste, adelante, pasa. Y recuerden, y sigo insistiendo, fue una huida. Fíjense la importancia de esa batalla. Si no hubiéramos sido traicionados por los texcocanos, si no hubiera estado tan desorganizado en ese entonces todavía los ejércitos, porque recuerden que Cuautláhuac tenía que empezar a hacer su fama y decir: yo ahora soy el guerrero y soy el tlatoani, que debo de quedarme al frente, porque en ese entonces Moctezuma ya había muerto. Cuando después de que sucede todos estos hechos, que yo añado, no nada más a que no había un ejército bien fundamentado, a que teníamos traiciones, a que de alguna manera el Cihuacóatl que habían mandado no tenía un poder militar, tenía un poder político. Entonces no tenía esa visión militar. Entonces hay varias cosas que de alguna manera afectaron. Y de alguna manera nos hubiera gustado ganar esa batalla, porque no hubiéramos sido esclavos de los españoles. Esa batalla, ahí se hubiera terminado la conquista de los españoles, que ya tenían un plan de conquista, ya no eran los famosos expedicionarios que venían a conocer los nuevos mundos. Sucede, pasa, y posterior a esto, con mis grandes hermanos, con el profesor Carlitos, con Mexico Franco Armenta, con Claudia Bolín, con Lilia y con mucha gente que tenemos amistad y alianza con los nuevos calpulis como es Amazac. Desde hace 7 años seguimos la tradición para llevar y rendir todo nuestro reconocimiento a esos héroes caídos. Ha sido una lucha. Hace 30 y tantos años la gente empezó a tomar conciencia. La nana Olga, en paz descanse, llega a Otumba y empieza a crear el movimiento para que podamos hacer la danza, todo, y las ceremonias para honrar a esos héroes caídos. Secundado por mi padre y por mi tío Pedro Franco,
que fueron los tres pilares para reorganizar todo este procedimiento, y se inicia con una velación, se inicia con la ceremonia y posteriormente con una danza. Acompañados también de insignias aztecas, comandados por el jefe León, que traen música y ellos se encargan de la velación. Y desde hace 7 años que nosotros, bueno, a mí en lo personal, probablemente Carlitos tenga más tiempo ahí. Yo desde antes participé con mi papá, pero como yo estaba dedicado a la enseñanza del fútbol americano, esos días eran cuando yo empezaba mi temporada. Entonces con mis equipos que representaban a Otumba, ¿no? Y que fuimos varias veces campeones nacionales. El nombre de mi organización es Caballeros Saki, Calmecac, Caballeros Saki. Seguimos haciendo esta tradición, seguimos juntándonos, seguimos elevando. Acabo de invitar a nuestro gran amigo, el jefe Maya, para que nos vaya a ilustrar con una ceremonia preciosa el día 7 de julio y el 12 de octubre, invitándolo para que participe con nosotros en un nuevo proyecto que tenemos. Pues ya no hablemos de cosas tristes, vamos a hablar sobre la evolución de lo que ha sido Otumba, y posteriormente a esto, pues lógicamente ya somos tomados, somos divididos, somos esclavizados, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y en el año de 1554, un padre franciscano que llega a Otumba, el padre Tembleque, al asomarse por una ventana de la iglesia de Otompan, que también está arriba de un basamento, y se visualiza que enfrente había un lugar donde se coleccionaba el agua de las lluvias, y era un agua donde tomaban los indígenas, los animales, etc. Y entonces él dice, porque él tenía muchos conocimientos sobre ingeniería hidráulica, y entonces él se organiza y promueve otra gran belleza reconocida a nivel mundial, el acueducto del padre Tembleque, o el acueducto de Otumba. No voy a entrar en detalles porque fue un relajo. Primero se le apoderaban los de Zempoala, luego se apoderaban los de Japusco. Total que ya quedó como el acueducto de Otompan o del padre Tembleque. Y él hace esta gran obra de ingeniería hidráulica y lleva agua a Otumba. Y la caja donde llega el agua es en la parte posterior de la iglesia, tiene una caja, y ahí tiene una caja más adelante que es atrás de su casa. Ahí está otro pequeño cajita, al lado donde estaba el antiguo hospital. Toda esta evolución de Otumba, voy a tocar nada más los puntos muy importantes porque habrá una historia de hace 200 años antes de Cristo, pues no capto todo todavía. Probablemente profundizándome pudiera en siguientes pláticas hablarles sobre un tema en especial. Sigue pasando el tiempo, se forma un lugar, convento franciscano, en el centro de la ciudad de Otumba, que posteriormente, ¿verdad?, se convierte, después de ser un convento, se convierte en una casa, ahora ya es la Casa de Cultura, pero anteriormente se convierte en un museo, porque forma parte de una de las familias de un gran pintor, el padre Gonzalo Carrasco. Y hay
pinturas preciosas. Ahora forma parte de la Casa de Cultura. Sigue pasando el tiempo y en el año de 1917 la gente constituyente, entre uno de ellos, mi tío, le dan el nombre de Otompan de Gómez Farías, año de 1917. Sigue transcurriendo el tiempo, algunos nacemos, y en el año de 1965, lo tengo que decir, tras una idea de gente de Otumba, entre ellos mi padre, mis tíos, el presidente de ese entonces, nace la Feria Nacional del Burro, que con tristeza ahora pues es un símbolo de Otumba. Oye, ¿tú eres de Otumba? Sí. ¿Por qué no me invitas el día primero a la Feria Nacional del Burro? Es una feria que nace con otro tipo de mensaje. Es una feria que nace para darle diversión a las rancherías y a los pueblos de al lado, donde la intención era que todos los beneficios económicos que salieran de esa Día del Burro, que nace como Día del Burro, y se fundamenta el día 1 de mayo porque uno de los animales de más trabajo es el burrito, ¿verdad? Entonces mi padre decía, pues el día 1 de mayo ni los burros deben de trabajar. Entonces se hace esta feria, la seguimos festejando y ha crecido mucho. Ahora es una feria nacional. Y les decía el mensaje, la idea era que esa fiesta, que esa conmemoración, cuando nos damos cuenta que deja beneficios económicos, lo que hicimos fue donarlos. Se donaban a los hospitales, se donaban. Nosotros perdemos contacto después de los 3 primeros años, pero no contacto, no estamos involucrados totalmente como lo hicimos al principio. Y entonces, en ese entonces, y hasta el presente, todavía subsiste un club deportivo social otumbense. Y los jóvenes entusiastas de ahí se acercaron a mi papá y dijeron: ¿saben qué, doctor? Nosotros le ayudamos, vamos a hacer esto y esto. Y ellos se quedan con el evento. Posteriormente, pues amañadamente los ayuntamientos se apoderan de la fiesta. En fin, es una historia muy larga y con varios detalles. Y empiezan ellos pues, a ganar de ese dinero, pero ya no lo reparten entre las necesidades que había del lugar. Es una feria muy bonita, muy especial. Tenemos desfile de burros adornados, tenemos carrera de burros, tenemos polos sobre burros. Hay muchas cosas muy atractivas para divertirse y mucho pulque, ¿verdad? Dicen que Otumba no es puerto, pero pues, con los mares de pulque que produce, olvídense. Y sigue pasando el tiempo. Es muy importante, la India María hace una película a raíz de eso y sale ahí como actores mis tíos, que son los que truenan el balazo para la salida de los burros, y se llama El miedo no anda en burro. No, tonta, pero no tanto. Y se hace muy famoso el día y ahora ahí los esperamos por los 1 de mayo, porque aparte de la plática tiene que ser turística, también tiene que ser de invitación turística. Sigue pasando el tiempo, hemos hecho varias cosas, hemos tratado de que Otumba crezca, y en el año de 2020 se fundamenta ya como efemérides en la Cámara de Diputados del Estado de México, con el trabajo de mucha gente, entre ellos Carlitos,
y mucha gente que ha puesto mucho entusiasmo porque Otumba sea reconocido. Y ahora otro gran logro, en el año pasado ya se nos nombró pueblo mágico. Y la verdad es mágico, y no porque cuando vayas se te desaparezca tu carro, sino que tiene muchas cosas muy bonitas, tiene cosas preciosas. Tenemos un observatorio que por desgracia no pude pelear por él, por más que fui a Lina. Y tenemos algunos otros lugares que nosotros, de la resistencia, de la tradición, tenemos que recapturar para darle eso. Una de nuestras ideas desde hace casi 8 años es hacer un centro ceremonial donde está la representación de la batalla de Otumba, que es un monumento muy sencillo, que un expresidente se robó la cruz original, pero bueno, así es la vida. Y la placa de alguna manera de la validez de ese monumento. Y ahora tenemos la intención de hacer un pequeño centro ceremonial ahí, para que podamos llegar, porque tenemos un problema de que es como por aquí, bueno, es así de largo, pero muy pesado, para poder hacer una mejor danza y poder hacer una mejor ceremonia. Hemos tratado de convidar con ese proyecto a todas las autoridades, y uno de ellos era mi pariente, mi sobrino, y ni así. Es una lucha diaria que tenemos y que tenemos que hacer, y que hace rato lo decían muchos de ustedes, que el trabajo diario, el estar unidos, nos va a dar el éxito, y que no vamos a permitir que se nos siga opacando. Un día fui invitado, a mí no me gusta la política, un día fui invitado por un partido X, y al estar oyendo al orador, dije, la única manera de que puedas ayudar a la gente es estando ahí. Pero cuando empecé a analizar los puntos y demás, y las pláticas que tuve con ellos, me di cuenta que te involucras en mucha suciedad. Y la verdad, la política fuera de mi vida. Prefiero el deporte y la cultura y la ayuda a la gente. Pues no quisiera terminar, hay muchas cosas todavía que decir, son muchos años, pero si alguien tiene alguna pregunta, una duda sobre lo que hemos platicado, quiere saber algo de nuestro fabuloso pueblo, y como les decía al inicio, mientras más conoces tus raíces, más orgulloso, más mexicano, y con más entereza tienes que luchar porque tengamos un México mejor. Y en nosotros está, perdonen a nuestro ejército, y con el apoyo de nuestros abuelos, en nosotros está cambiar México. Poquito que nos queda, o mucho de tiempo. Pues Tlazo Camati, Ometeo, afirmante, o Madrid. Buenas tardes. Bueno, hermano, usted hablaba de los burritos. Hoy sabemos que están en extinción, ya casi no hay burritos. Entonces me llamó la atención porque dice que hacen todo con los burritos. Entonces... Ya los mandamos a estudiar, no es cierto, ahorita le contesto. ¿Sí? Ok. Sí.